Bueno, perfecto. Bueno, en la clase pasada dejé algunas cosas para pensar, no sé si estuvieron viendo. Una de las cosas que habíamos visto era el concepto de dipolo, y lo que tenemos acá, ¿se acuerdan? Era un dipolito ideal y en las líneas de campo dibujadas. Eh, una aclaración acá. Acá ustedes pueden ver que hay algunas líneas que empiezan y acaban en ningún lugar. Eso es una cuestión del dibujo, de que en realidad deberían, acuérdense que las líneas de campo siempre nacen en cargas positivas y mueren en cargas negativas. Esto es una cuestión de dibujo, ¿no? Que aparezca esta línea de partida debería seguir, dar la vuelta y juntarse acá. Es una cuestión de la resolución con la que fue hecho, calculado el dibujo. Pero bueno, les había pedido que si podían pensar qué les pasaba a estos cuatro dipolitos en presencia del dipolo central. Y no sé si tuvieron tiempo o le estuvieron dedicando un poco a esto. Si estuvieran haciéndolo, me gustaría escucharlo. Bueno, yo intenté pensarlo, pero como que hay bastantes cosas que me confunden, porque por un lado está lo intuitivo, después está como que yo sé que se van a tratar de alinear con las líneas de campo, Ujú. eh, pero después también me confundieron un poco las flechitas que salen, que en esta transparencia están, pero claro, de ese, que había como una resultante. Sí. eh, Pero, por ejemplo, después este dipolo, ¿qué fuerzas experimenta en esta configuración, digamos? repulsión, porque está como medio alineada justo la negativa con la negativa. O sea, yo pensaría que va más para la derecha, claro, Claro, para allá. lo que sucede es lo siguiente. Estas flechitas eran como representaban las fuerzas que sentía la carga positiva y la negativa, ¿no? Entonces, como la línea de campo que justo está donde está el dipolo, es así, eso quiere decir que donde está la carga positiva, la roja, el campo es tangente a la línea de campo, así que tiene que ser una parte, por ejemplo, un vector con esta dirección, más o menos. Y eh, el campo en donde está la azul también, o sea, la línea de campo, fíjate que pega la vuelta justo acá, entonces la línea de campo tiene que ser tangente también, tiene que estar en esta dirección, pero como la azul es negativa, en lugar de estar en la dirección en donde va la línea de campo, la fuerza que aparece es para el otro lado, ¿no? Porque aparece una Q por E y el Q negativo quiere decir que está opuesto al campo eléctrico, la fuerza. Y entonces, estas son las dos fuerzas, esta es la que actúa sobre la cara positiva y la negativa, y fíjate que las componentes verticales son iguales, así que se anulan, la componente vertical de esta fuerza se anula con la componente vertical, y solo que se suman las componentes horizontales, así que queda una fuerza neta que aleja el dipolo verde del dipolo central. ¿Está bien? Claro, lo que me confundía ahí era la flechita de la carga negativa, porque Sí. como que iba opuesta al campo, que el campo va como para el otro Pero está lado. bien, ¿no? Porque las Sí. flechas son, acá estoy marcando las fuerzas, no los campos eléctricos. Y la fuerza es Q por E, donde Q es la carga que está puesta en ese lugar. Pero para la carga negativa, para la carga azul, Q es negativo. Así que si E va para este lado, Q por E tiene que ir para el otro sentido. Porque justamente la carga esta es negativa. ¿Se entiende eso? Sí, 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 ahora sí, pensé que las flechitas eran lo de P igual D por Claro, no, Q. las flechitas tiene que ver Claro, es con la las fuerza. fuerzas. ¿Sí? Claro, claro, ahora Bueno, entiendo. y entonces lo que más o menos siguiendo este razonamiento deberían encontrar es que el dipolo de arriba se siente atraído, el dipolo de abajo que está en esta posición va a tener una fuerza neta que lo va a acelerar hacia el dipolo central, ¿no? Y además se va a alinear, ¿no? Se va a alinear y se va a acercar al dipolo central. Se va a alinear porque la fuerza que siente eh, la cara positiva es hacia este lado, digamos. La fuerza que siente la carga negativa es hacia este lado abajo, eso va a hacer que se alinee,
Pero una vez que se alinea, la carga positiva queda más cerca de esta parte y va a ganar una fuerza atractiva entre los dos dipolos. Y bueno, y la fuerza neta de este dipolo, pensando en este que está acá, les dejo para ver que es atractiva, en este caso. ¿Está bien? Otra cosa que les había dicho tiene que ver con cómo funciona un horno de microondas, y básicamente no sé si estuvieron viendo algunas cosas de estas, pero lo que tiene que ver es que las moléculas de agua, que son moléculas con dipolos permanentes, como vimos en la clase pasada, en presencia de un campo eléctrico, tienden a alinearse con ese campo. Entonces, si adentro del microondas yo tengo un campo que varía en el tiempo, que lo voy haciendo oscilar, taca, 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 para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, muy rápido, lo que voy a estar haciendo es reorientando todo el tiempo, buscando reorientar todo el tiempo las moléculas de agua que van a empezar todo el tiempo a girar de esta manera, y al girar de esta manera van a chocar con otras moléculas que están por ahí, y van a ceder parte de su energía. Cuando traten de orientarse, las van a chocar, y quiere decir que van a acelerar otras moléculas que están por ahí, y ese movimiento desordenado, esa agitación desordenada, es lo que llamamos agitación térmica, o sea, es calor. O sea, se está calentando las cosas, estoy dando energía a lo que está dentro del microondas, acelerando la cinética de las moléculas que están adentro de una manera desordenada. Y eso lo logro moviendo, con campos variables que ocurren dentro del horno, de alinear eh, instante a instante los dipolos de las moléculas de agua con esos campos. ¿Está bien? Esa era un poco la idea. Entonces, ahora me gustaría continuar. Lo que también vimos en la clase pasada tenía que ver con unas propiedades del campo eléctrico que en principio no eran quizás evidentes, y que tenían que ver con cuando yo dibujo el campo eléctrico producido por una distribución de fuentes, sea cual fuere, lo dibujo el campo eléctrico, y siempre va a ocurrir que se va a cumplir una relación entre el flujo de las líneas de campo y que atraviesan una superficie cerrada, que yo dibujo como a mí se me da la gana, y las caras que quedan adentro de esa superficie cerrada. Y eso era la ley de Gauss. ¿Está bien? Entonces estuvimos viendo algunos ejemplos eh, de por qué pasaba. También estuvimos viendo como el concepto que aparecía era, bueno, ¿cómo calculo el flujo del campo eléctrico que atraviesa una superficie? Eh, Dedicamos un poco de tiempo para ver cómo se calculaba el flujo de un campo. ¿Está bien? Esto lo vimos, y también lo vimos para situaciones arbitrarias, ¿se acuerdan? Habíamos empezado a calcularlo en baldositas, y después cualquier superficie la podemos descomponer en baldositas, y como hacemos varias veces, ya lo hicimos, cuando la forma es complicada o las condiciones no son constantes de lo que yo estoy analizando, solemos los físicos particionar el sistema en partecitas donde sí es fácil calcular las cosas, y después sumamos todo. Y eso dio lugar a que el flujo, por ejemplo, total, lo pensamos como el flujo que atravesaba estas baldositas pequeñas que usamos para describir esta superficie arbitraria. El flujo total es la suma de todos estos, y cuando las baldositas son muy chiquititas y son muchas, esto es una integral en superficie. Ya lo hicimos antes cuando hablábamos de distribuciones continuas de carga también, ¿no? Estamos haciendo siempre lo mismo, en definitiva, y por eso llegamos en esta materia tantas veces a fórmulas que incluyen integrales, porque en definitiva estamos haciendo eso. Estamos calculando las cosas en un lugar chiquitito donde es fácil calcularla, donde ya la podemos, y después sumamos el producto de todo, o sea, sumamos lo que vemos en cada diferencial. Entonces, esto habíamos visto cómo se calcula el flujo, y llegamos a esta situación, a que la relación entre el flujo que atravesaba una superficie cerrada del campo eléctrico con la carga encerrada era esta que está acá. 4π veces la carga encerrada era igual al flujo de la superficie, ¿no? Esto lo postulamos, básicamente. Lo postulamos, y esta relación es conocida como la ley de Gauss, ¿no? Entonces, lo que yo quería hacer ahora, esto quizás ya lo vieron, dígame si ya lo vieron en la parte práctica, algunos ejemplos de estos. No, no, no. Ah, está No, bien. todavía no.
Bueno, bueno, bárbaro. Entonces, lo único que hice fue recapitular, ¿no? Todavía no empezamos. Ahora vamos a empezar. Entonces, lo que dice la ley de Gauss le pone una forma cuantitativa a esta relación que ya habíamos empezado a ver entre el flujo que atraviesa una superficie cerrada y la carga que está adentro. Eh, y lo que sucede es que es medio raro, si quieren, porque yo no les digo en principio cómo tiene que ser la superficie. Ustedes pueden elegir cualquier superficie y esto tiene que valer, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver un ejemplo de esto para bajarlo un poco a tierra. Entonces, el ejemplo más simple es, bueno, cuando mi única fuente es una única carga aislada, que está en el origen, por comodidad lo pongo en el origen, y entonces voy a calcular esta cosa, a ver si es verdad, ¿eh? A ver si se cumple. Entonces, para hacer la cuenta fácil, voy a usar también una superficie muy particular, una esfera de radio R, centrada donde tengo la carga. ¿Está? Entonces, eso a modo de ejemplo como primer paso. Entonces, vamos a hacer la cuenta esta. Vamos a hacer la cuenta del flujo del campo eléctrico que atraviesa esta superficie. La vamos a hacer explícitamente y vamos a ver si efectivamente el resultado es que me da 4 pica por la carga encerrada. Bueno, el campo que genera la carga en el origen, estamos de acuerdo que es este que está acá, ¿no? Donde Q' es esta carga positiva, ¿no? Es K, Q' en R versor, es un campo radial, como ya vimos, y que en cada punto del espacio depende, bueno, inversamente de la distancia al cuadrado a donde está la carga. Entonces, lo único que tengo que hacer para hacer esta cuenta, acuérdense que era dividir en baldositas, ver el campo en esta baldosita, por ejemplo, cuánto vale, y hacer esta cuenta de acá adentro. ¿Está bien? Hacer esta cuenta de acá adentro. Así que lo que tengo que hacer es, para hacer esto, reemplazar quién es el campo, que es esta expresión que está acá, ¿está bien? Y hacer esta cuenta. Para esta baldosita y para todas, ¿no? Pero en particular por una baldosita queda esto. Entonces fíjense qué interesante, bueno, fíjense que me aparece el producto interno entre el versor R, radial que viene del campo, y el versor normal a la superficie. ¿Se acuerdan que para calcular el flujo aparecía ese producto interno entre la dirección del campo y la dirección de la normal a la baldosita que estoy analizando? Eso es esto que está acá. Pero en este caso en particular, la baldosita que estoy analizando pertenece a esta esfera, y por lo tanto la normal, en este punto, está también en la dirección radial, ¿no? Porque cualquier baldosita sobre una esfera, la normal está en la dirección radial. Entonces, acá me queda un producto interno entre dos versores, R versor por R versor también, así que esto siempre es 1. ¿Está bien? Entonces, la expresión lo que hace es, esto es 1, por cómo elegí yo mi superficie, y bueno, sale afuera el integral, acá lo único que saqué fuera el integral son estas constantes, ¿está bien? K y Q', y tengo esto que está acá. Entonces, el cálculo explícito por ahora venimos bien, el cálculo explícito del flujo es esto que está acá. Pero además venimos mejor, porque lo que yo tengo que hacer es ver cuánto vale el campo, supónganse, en esta baldosita, que yo ya sé que está a una distancia R grande del origen. Entonces, esto que está acá, que es la distancia donde estoy mirando el campo, para el caso que a mí me interesa es R grande, ¿no? R grande. Entonces, acá aparece R grande al cuadrado. Y eso va a ser así para todas y cada una de las baldositas que vaya encontrando cuando yo barro para armarme esta integral, ¿no? Esta es una integral sobre la superficie, una superficie esférica de radio R grande constante. Así que en realidad esto que está acá es una constante que vale R grande, y por lo tanto la puedo sacar afuera de la integral. ¿Está bien? Y entonces el flujo me quedó K por Q' sobre R cuadrado, donde R grande es el radio de la esfera, y ahora tengo que hacer esta integral de los diferenciales de superficie de la baldosita. ¿Qué representa esto? Acuérdense qué representa. Esto es la suma sobre toda la esfera
de las baldositas que usé para describirlo. Entonces voy a sumar este área, más este área, más este área, más este área, y así con todo. Y cuando termino de dar la vuelta por toda la esfera, ¿a cuánto tiene que ser igual eso? Los escucho, las escucho. ¿A qué Al tiene área que- total. Al área total de toda la esfera. ¿Está bien? Que vale 4pi r cuadrado, ¿no? El área de una esfera es 4pi r cuadrado. ¿Está bien? Entonces, el flujo, finalmente me quedó esta expresión, que es 4πk. Fíjense que el r cuadrado se va con el r cuadrado, me quedo independiente del radio. Si yo hubiera agarrado una esfera más grande, hubiera tenido lo mismo. Eso ahora lo vamos a retomar. Pero el flujo, entonces, que del campo eléctrico que atraviesa esta esfera es 4pi q'. ¿Está bien? Y ya casi estamos. Porque lo que vemos es que el flujo es 4πk veces q', que es la carga encerrada. Así que vemos que efectivamente, si yo hago la cuenta explícitamente, se cumple esto que dice Gauss. ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora, esto lo vimos para un ejemplo, ¿está bien? Para un ejemplo muy concreto. Agarré una superficie esférica de radio R y me dio esto. ¿Es válido en general? Bueno, lo primero que podemos ver es que siempre que yo agarre una superficie esférica de cualquier radio, va a funcionar, ¿no? Porque esta parte va a ir como 1 sobre r cuadrado y el área va a crecer como r cuadrado, por lo tanto, los radios, el resultado se vuelve independiente del radio. Así que, si yo agarrara una esfera más grande, de 2 veces el radio, el resultado sería el mismo, ¿no? Porque el área crece como r cuadrado, pero la intensidad del campo que tengo que evaluar en la baldosita, de ahora de la esfera más grande, decrece como r cuadrado, ¿no? Por esto que está acá, el campo decrece con la distancia del origen al cuadrado. Así que tengo más área, pero en esa área tengo un campo de menor intensidad, y lo que crece uno decrece el otro, por lo tanto se me anula este r cuadrado con el r cuadrado. Eso es lo que representa que el área crece con r cuadrado, pero la intensidad del campo decrece como r cuadrado. ¿Se entiende? Por lo tanto, el flujo que atraviesa esta esfera del campo eléctrico es exactamente el mismo que atraviesa esta otra esfera. ¿Se entiende? Así que si yo hubiera elegido cualquier esfera de cualquier radio, la cuenta me seguiría dando esto que está acá. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, pero bueno, ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué pasa? Y si yo no hubiera elegido una esfera, si yo hubiera elegido, por ejemplo, esto que está acá, ¿me hubiera dado lo mismo? ¿Sigue siendo válido la ley de Gauss? Bueno, entonces fíjense esto. Eh, para describir el flujo sobre esta superficie, sobre esta papa que hay acá, yo voy a hacer lo mismo de siempre. Voy a agarrar baldositas, que yo sé describir el flujo sobre una baldosa. Voy a ver cuánto vale el flujo que atraviesa una baldosa, y así con todas las baldosas de la papa esta, y después voy a sumar todo y voy a tener el flujo total. Entonces concentrémonos en esta baldosa que está acá, ¿no? Esta baldosa, que yo tendré una inclinación así, eh, y, y me concentro solamente en esta baldosa que está acá. Esta baldosa no está sobre una esfera, no está sobre una esfera ninguna esfera, sino que está como, forma un cierto ángulo sobre una esfera que le pasaría cerquita, que sería esta que está acá abajo, ¿no? Entonces, lo que yo les quiero recordar es que bueno, y en esta situación, ¿qué sucede? El ángulo, el ángulo que forma la normal a la baldosita, que es este que está acá, con el campo eléctrico que le atraviesa, que es radial, es distinto de cero, ¿no? Porque no está sobre una esfera, puede tener cualquier otra orientación. En general, puede pasar esto. ¿Se entiende esto? Este es el campo, que es radial, y la normal a la superficie, a la baldosita que estoy analizando, forma un ángulo phi con esa dirección. ¿Está bien? Está como inclinadito con respecto a eso. Entonces, ¿cuál es el flujo del campo eléctrico que atraviesa esta baldosita inclinada? Bueno, ¿se acuerdan que ya vimos eso? ¿Cómo calcular el flujo
el flujo del campo eléctrico cuando tengo una baldosita inclinada. ¿Está bien? Lo que aparecía ahí era que había una superficie efectiva, ¿se acuerdan? Una superficie efectiva que era la que tenía que yo tener en cuenta para calcular el flujo del campo eléctrico. Y lo que aparecía era el coseno del ángulo justamente entre la normal y el campo eléctrico. ¿Está bien? Recuérdenlo de la clase pasada. Aparecía esto que está acá en el área efectiva que debería considerar. Entonces, el área efectiva asociada a esta baldosita inclinada es esta baldosa que tiene el versor normal paralelo al campo eléctrico, en ese punto. O sea que lo tiene en el eje radial. O sea, esta Disculpa, baldosita, sí, no entiendo por qué está inclinada. O sea, miro la papa al lado y no veo como esa parte que forma el ángulo en el que está en el B, ¿viste? sí, está inclinada. O sea, ¿a vos te parece que está en una... Si yo dibujara una esfera acá, la esfera haría esto que está acá. O sea, haría Ah, esto que está acá. O sea, haría sí, sí, exactamente claro, esto. Acá lo ves más claro. Haría esto. ¿Está bien? La claro. esfera sería esto. Entonces, la normal no está en la dirección radial. ¿Está bien? Eh, la baldosita que sería como la proyección sobre la dirección radial es esta que estoy dibujando acá abajo. Esta que está acá. Entonces estoy en una situación igual a la que tenía antes. Así que el flujo que atraviesa eh, la baldosita original es igual al flujo que atraviesa este área efectiva, que es la baldosita sobre la esfera correspondiente, esta que está acá. ¿Está bien? Y como antes, si el área de la baldosita de arriba era el diferencial A, diferencial de área, porque estoy diferencial porque es chiquitita, el área efectiva es diferencial A por coseno del ángulo. Igual que pasaba acá abajo. Acá el área original era A y el área efectiva era A coseno de tita. ¿Está? Era la proyección. Entonces, el área efectiva es el diferencial área por coseno del ángulo, coseno de phi. ¿Está? Qué tan desalineado está el versor normal con el campo eléctrico. Entonces, esto se llama la proyección del elemento de área original sobre la superficie esférica. Es esto que está acá. Entonces, y este es el área efectiva que tengo que considerar para el cálculo de flujo. ¿Está bien? Ahora, lo que sucede también es que este área, o sea, el flujo que atraviesa el área este que está acá, el clarito, por lo que vimos antes, es igual al que atraviesa el de cualquier otra superficie, entre la superficie original R, el de la baldosita original sobre la esfera de radio R, por lo que vimos antes. Así que en definitiva, el flujo que a mí me interesa calcular sobre la baldosa inclinada es el mismo, va a resultar el mismo que el que atraviesa esta baldosa, que sería la correspondiente sobre la esfera que ya habíamos calculado. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? El flujo sobre cada elemento de área de la superficie original es igual al flujo sobre el elemento de área de la esfera radio R, por ejemplo, acá puse R igual a 1, asociado, o R también. Entonces, esto lo hago para esta baldosa. Si yo hubiese agarrado otra baldosa, el flujo asociado sobre otra baldosa sería igual al flujo de alguna otra baldosita de esta esfera, y así con todas. Va a haber una relación 1 a 1 entre el flujo que atraviesa cualquier baldosa de esta forma arbitraria y la baldosita correspondiente, haciendo esta proyección sobre la esfera de radio R que yo había considerado como en el cálculo original. Así que en definitiva, cuando termino de sumar todos, voy a haber sumado todos estos flujos, van a ser iguales a la suma de todos los flujos que están sobre la esfera radio R. Y por lo tanto, el flujo total va a ser el de antes. Va a ser igual a 4pi cada veces Q'. Entonces, de verdad puedo elegir cualquier superficie de Gauss y el resultado, por ejemplo, en este caso en particular, estamos viendo que es el mismo. ¿Está bien? Sí, Profe, yo tengo una duda. Sí. Quizás es medio tonta la pregunta, no estoy segura, pero ¿a qué se refiere cuando dice superficie de Gauss? O sea, ¿qué tiene que tener para que sea una superficie de Gauss? No, la superficie, no, nada. Es una superficie cerrada. Se llama superficie de Gauss porque la uso para calcular el flujo y relacionarlo con la carga. Es una superficie cerrada.
Ah, ok, listo, ¿Eh? genial, gracias. Perdón, yo no veo tan claro cómo cada una de las que están en la papa corresponden a otra baldosita que está en la circunferencia. Qué sé me cuesta mucho, a ver si tengo algún dibujar. Eh, si yo agarrara cualquier otra, a ver, pensá lo siguiente, suponete, elegimos, a ver si puedo dibujar, un segundito. Elijo una baldosa acá. Bueno, este es un problemita que tengo, ¿no? Con el mouse. Suponete que esta es una baldosa, ¿no? Si yo eligiera, ¿se ve? Sí, 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 se ve, se Si ve. yo eligiera esa baldosa, si yo tiro 4 puntos acá, esto debería ser unas líneas rectas. Esto es una vergüenza, ¿no? Si son líneas rectas, como estas, como estas que están acá, y esas líneas siempre me van a definir sobre esta superficie una baldosa, sobre la de abajo, que va a ser la correspondiente a esta que está acá, y el flujo sobre esta va a ser igual al flujo sobre la baldosa original. Y eso lo voy a poder hacer para cualquier baldosa. A ver. Yo tengo una pregunta, perdón. O sea que en realidad lo que hacemos es, siempre que tengamos un área deforme, aplicarle una esfera y En realidad, directamente... claro, en realidad, a ver si acá se ve mejor, lo hice un poco mejor. Esto que está acá me define como la baldosa que está... Bueno, no, perdón. No me salió bien, pero si ustedes hacen esto, por cada baldosa de acá, eh, y trazan estas líneas que definen, que van desde el origen hasta los bordes de la baldosa original, la proyección que queda sobre la esfera de radio R es la que te define qué baldosita sobre esta esfera se mapea a la baldosa del coso original. Y por cada una de estas vas a tener una diferente, y la relación va a ser 1 a 1. Entonces, cuando yo termino de recorrer la esfera de arriba, es como que estoy también recorriendo toda la esfera de abajo. Perdón, la superficie de la papa esta, voy a estar recorriendo la esfera de abajo una sola vez. Y el cálculo va a ser igual. Esa era una cosa, y lo que... ¿quién me preguntó al final algo que me olvidé? Ah, no, esta cuenta no la van a tener que hacer. No la van a tener que hacer. Simplemente es la justificación por la cual ustedes van a poder elegir una forma arbitraria para la superficie que van a usar para establecer este tipo de relaciones, y van a estar seguros de que siempre va a valer Gauss. O sea, que siempre el flujo va a ser igual a 4pi cada veces la carga encerrada, sin importar la forma de la que elijan. ¿Está bien? Ahora, en la práctica, ustedes, déjenme mostrarles cómo salgo esto. Vamos. Me falta un punto más todavía, que es mostrar lo siguiente. ¿Qué pasa si elijo una superficie cerrada como esta que está acá? ¿No? Fíjense que cuando el flujo, acá tengo, por esta baldosita tengo un flujo que entra, y por esta baldosita tengo un flujo que sale. Por esta baldosita tengo un flujo que entra, y acá tengo un flujo que sale. Por cada baldosa voy a tener una baldosa en las antípodas que va a presentar el comportamiento contrario, ¿no? Cuando la superficie no incluye a la carga fuente que estoy analizando en mi distribución. Entonces, lo que sucede entonces es que cuando yo sume lo que pasa el flujo sobre todas las baldosas, esperen que cierro acá que está, no sé qué pasa. Cuando yo calculo el flujo total, va a haber términos que suman, que son estos que están acá con flujos positivos, términos que restan porque tienen términos negativos, pero como hay una relación
muy específica entre un dado de baldosita y la que está en las antípodas, siempre que va a aparecer uno va a aparecer la otra contribución con el mismo flujo, solo que cambiado de signo, por lo tanto, cuando termino de hacer la cuenta, me va a dar 0. ¿Está bien? Porque el flujo en valor absoluto es el mismo acá y acá, acá y acá, acá y acá, solo que cambia de signo por cómo es la normal. Uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro lado en relación a la misma dirección dada por la línea de campo. Entonces, eso hace que cuando yo termino de dar la vuelta, toda la contribución de una baldosa siempre va a encontrar la contribución contraria del archienemigo, digamos, del que está en la otra punta, y por lo tanto esto va a ser 0. Así que, y nuevamente esto es compatible con lo que vimos de la ley de Gauss, porque en este caso el flujo total debe ser 0 porque es 4 pica veces la carga encerrada, pero en este caso no hay ninguna carga encerrada. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, lo que estuvimos viendo entonces es que el flujo del campo eléctrico sobre cualquier superficie cerrada es 4 pica veces la carga encerrada. Eso es lo que habla la ley de Gauss. Esta es una ley que, si ustedes se dan cuenta, no sirve explícitamente para calcular el campo eléctrico. No me habla del campo eléctrico, me habla de una propiedad integral del campo eléctrico, me habla del flujo del campo eléctrico, no del campo eléctrico en particular, sino de una integral que involucra al campo eléctrico y que la vincula con la carga encerrada. Lo que tiene relación con la carga encerrada es una integral del campo eléctrico sobre una superficie. ¿Está bien? Pero en situaciones de muy alta simetría, usando la ley de Gauss, es posible encontrar una expresión para el campo eléctrico. ¿Está bien? Porque cuando la simetría es muy alta, yo de acá, de esta expresión, voy a poder sacar el campo eléctrico y decir algo de cuánto vale el campo eléctrico. Ahora vamos a ver eso en ejemplos. ¿Está bien? Fíjense. Entonces, consideremos un plano infinito, cargado. Esto que está acá es un plano cargado con sigma, con una densidad superficial de carga positiva, sigma, ¿está bien? Y es infinito. No termina ni arriba ni termina abajo, ¿no? Y sigma es constante. Entonces, y yo quiero ver, bueno, cuál es el campo eléctrico que genera este plano cargado uniformemente. Por simetría, yo sé que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular al plano. ¿Alguien me puede decir por qué tiene que ser perpendicular al plano y no puede tener una componente vertical? ¿Sí? Por la superposición de los campos, ¿ves? Habíamos visto un ejemplo que quedaba así, pero ahora les digo, bueno, pensemos en razonamientos de simetría, ¿está bien? Solo por consideraciones de simetría. Si yo tengo que esta cosa es infinita, tengo tantas cargas de acá para arriba como de acá para abajo, infinitas para arriba e infinitas para abajo, entonces no hay forma, o sea, si yo, a ver, lo hago de otra manera, suponte que yo hubiera dibujado que el campo acá tenga una componente vertical, o sea, fuese en esta dirección. Entonces ustedes me podrían decir, pero ¿por qué el campo es así? Si las fuentes son simétricas con respecto a arriba y abajo, ¿no? Tengo tantas para arriba como tantas para abajo, ¿por qué el campo acá apunta para este lado? ¿Está bien? Entonces, por argumentos de simetría, como tengo tantas cargas para arriba como tantas cargas para abajo, el campo eléctrico solamente tiene que tener dirección X. Si llamo X a la dirección horizontal. ¿Está bien? Por otra parte, el campo, en este semiespacio, en el semiespacio de los, si quieren, de los X, si pongo el 0 acá, el de los X positivos, ese que está acá, el de los X negativos está acá, y lo que tiene que suceder también por simetría es que el campo este tiene que ir para un lado, y el campo este, en el semiespacio de los X negativos, tiene que ir para el otro lado. O sea, debe tener sentidos opuestos a ambos lados, ¿no? Porque lo que tiene sentido es dónde dejé las cargas. Las dejo atrás, entonces apunto para este lado, pero para este semiespacio dejarlas atrás significa que el campo eléctrico debe apuntarla para este lado. Entonces, ya son dos cosas que tiene que cumplir el campo eléctrico solo por cuestiones de simetría, por razonamiento de simetría. Y hay una tercera,
que, a ver si están de acuerdo, la intensidad solo puede depender de la distancia al plano. O sea, el campo eléctrico en este punto puede valer algo, en este punto puede valer otra cosa, pero si yo me muevo verticalmente, o sea, no alteré la distancia al plano, no es razonable que la intensidad del campo eléctrico cambie, ¿no? ¿Alguien me puede explicar por qué? Tiene sentido porque no hay efecto borde. Claro, no hay efecto borde. Y como no hay efecto borde, y sobre todo porque el plano es infinito, no importa dónde yo me ponga, siempre voy a tener la misma cantidad de cargas para arriba, infinitas para arriba, y la misma infinito para abajo. ¿Está bien? Así que no importa a qué altura esté, siempre el efecto debería ser el mismo, por lo tanto la intensidad solo puede depender a lo sumo de cuánto me alejé del plano. ¿Vamos bien por ahora? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, sabiendo esto que está acá, que esta es una situación de muy alta simetría, a esto me refería, este tipo de situaciones de muy alta simetría porque me restringe muchísimo, yo sin saber cuánto vale el campo, ya sé que tiene que ser perpendicular, que tiene que tener sentidos opuestos en ambos semiespacios, y que la intensidad solo puede depender de la distancia del plano. Esta es una situación, a esto llamo una situación de muy alta simetría, cuando yo puedo inferir cosas del campo solamente por consideraciones de simetría. Bueno, en esta situación voy a usar Gauss para, bueno, específicamente cuánto tiene que valer el campo. ¿Está bien? Lo que yo sé es que el campo eléctrico, como función de cualquier punto del espacio, tiene que tener esta pinta. Esto es lo que yo sé con estas consideraciones de simetría. Tiene que estar en X versor, eso quiere decir que tiene que ser perpendicular al plano. Solamente tiene que estar en X versor, no puede estar ni en Y ni en Z, eso quiere decir que tiene que ser perpendicular. La intensidad solo puede depender de la distancia del plano, o sea, el módulo no es función de X y Z, sino solo de X. Eso quiere decir que la intensidad solo puede depender de la distancia del plano. Y además, lo que yo sé es que, como el campo tiene que tener sentidos opuestos a ambos lados, esta función escalar, cuando yo la miro del lado positivo, tiene que valer algo, por ejemplo, algo positivo. Ahora, este es en X. Cuando yo uso menos X, o sea, me voy a este punto, el campo tiene que ir para el otro lado. Así que el campo en menos X tiene que ser a menos el campo en X. Esto que está acá es lo que vimos acá, que el campo tiene que tener sentidos opuestos a ambos lados. ¿Está bien? Todo esto sé yo por consideraciones de simetría. ¿Me siguieron hasta ahora? Sí. Perfecto. Lo que me falta saber es, bueno, ¿cuánto vale E de X? Ya sé que tiene que valer esto y que menos E de X tiene que ser igual a E de menos X. Pero ¿cuánto tiene que valer esto? Bueno, voy a usar Gauss para ver esto. Y entonces, usar Gauss es decir lo siguiente, es poner una superficie y aprovechar que yo sé cuánto vale el flujo de campo eléctrico que atraviesa esa superficie. Yo sé que es 4π veces por la carga encerrada. Entonces, en este caso, fíjense que la superficie que voy a usar es este cilindro. Como lo que vimos antes, tiene el valor de asegurarme de que no importa qué forma use yo, siempre va a valer esto que está acá. ¿Saben? Ese fue el sentido de lo que les mostré hace un ratitito. Entonces, ahora voy a aprovechar eso para elegir la superficie que a mí más me sirva para responder la pregunta que yo quiero responder, que ¿cuál es? ¿Cuánto vale el campo, la intensidad del campo a medida que me alejo del plano? Y les voy a mostrar que, aunque parezca mentira, lo que más me sirve es elegir una superficie en forma de cilindro. ¿Está bien? Entonces voy a usar Gauss con esta superficie, que la voy a elegir solo porque operativamente va a hacer las cuentas más fácil. Veamos entonces cómo funciona. Vamos a plantear Gauss para esta cosa que está acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es calcular el flujo del campo que atraviesa el cilindro. El campo no es cualquier campo, sino que tiene que tener esta forma, ¿no? Porque yo ya lo sé por consideraciones de simetría. Bueno, entonces, el flujo total es el flujo
sobre esta tapa, más el flujo sobre la pared lateral, más el flujo sobre la tapa de atrás. ¿Está bien? Entonces, el flujo que yo tengo que calcular tiene como 3 componentes, lo voy a pensar como que tiene 3 componentes. El flujo sobre la tapa 1, sobre la tapa 2 y sobre la superficie lateral. Bueno, a ver, un segundito. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular estos flujos sobre la tapa 1, sobre la tapa 2 y la superficie lateral. Bueno, llamemos esta la tapa 1, a la de atrás la tapa 2, y la superficie lateral es la superficie lateral. Entonces, cuando yo tengo que hacer el flujo, los flujos sobre esas superficies, lo que voy a tener que calcular es el campo en esas superficies proyectado a la normal. ¿Está bien? De esa superficie. Eso significa esto que está acá. Voy a tener que hacer el producto interno entre el campo y la normal a esa superficie. La normal a la tapa 1 es, ¿estamos de acuerdo que tiene la misma dirección que el campo? Que está en la dirección menos x. ¿Está bien? Es esta que está acá. La normal de la tapa 2 tiene dirección x, ¿no? Va para este lado. Es la normal a esta superficie. Y la normal a la superficie lateral, bueno, va a ir cambiando, en cada punto va a ir cambiando para los distintos puntos, pero siempre va a ser perpendicular a x versor. ¿Se dan cuenta que la normal a cualquier baldosita que ponga sobre la superficie va a ser perpendicular a x versor? Sí. Bueno. Y por eso Perfecto. conviene usar un cilindro, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, lo que voy a tener es que para la primera tapa, además, el campo, habíamos dicho que solo depende de cuánto me alejo en X. Entonces, cuando yo necesito evaluar el campo para hacer esta integral, para hacer este flujo, siempre va a ser el mismo campo, porque está cualquier punto sobre esta tapa está a una distancia d del plano. ¿Está bien? Lo mismo que cualquier punto sobre esta otra tapa. ¿Está bien? Entonces, cuando yo calcule el flujo sobre la tapa 1, voy a tener el campo a una distancia d en la dirección menos x versor, en este caso, y la normal va a ser en menos x versor, y el área va a ser a. ¿Está bien? Cuando calculo el flujo sobre la tapa de atrás, que es la tapa 2, el campo que tengo que considerar es este que está acá, que está en la dirección x versor. ¿Está bien? Y como está a una distancia d, es el campo de una distancia d en x versor, producto interno, la normal a la tapa 2 está en x versor también, ¿está? Porque siempre es la normal exterior. Y el último término, como dijimos, las normales van cambiando, pero siempre son ortogonales a x versor, así que yo ya sé que esto va a ser 0. Y que el flujo total, en realidad, es la suma de los flujos por las tapas. Ahora, los flujos por las tapas es muy fácil, porque acá me queda menos x versor, producto interno menos x versor, producto interno x versor, así que me queda 2 veces el campo a una distancia d por el área. Esas son las 2 contribuciones, estas que están acá. Y la tercera, que es la lateral, es 0. ¿Está bien? Así que calculé muy fácil el flujo del campo eléctrico, que yo ya sé que tiene que presentar esta configuración de cargas, el flujo que atraviesa el cilindro que me propuse analizar. Es esto que está acá. Y además, bueno, listo. Entonces, ahora, eso es esta parte que está acá. Ahora, ¿a qué cosa tiene que ser igual ese flujo? Según Gauss. A 4π veces la carga que encierra el cilindro. ¿Y cuál es la carga que encierra el cilindro? Bueno, la carga que encierra el cilindro, fíjense que lo que encierra el cilindro es como un círculo de carga de el radio del cilindro. ¿Estamos de acuerdo? Es un círculo interior, es la carga encerrada. ¿Estamos de acuerdo? El área, esta del círculo, es A, es el mismo área que las tapas. ¿Está bien? Así que si mi plano tenía densidad de carga sigma,
¿Estamos de acuerdo que la carga encerrada es sigma por A? Sí. Perfecto. ¿Alguien más está de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces ya tenemos las dos partes. Tenemos el flujo y tenemos la carga encerrada, 4πk. Así que el flujo era esto. Así que igualando el flujo 4πk, la carga encerrada, esto es Gauss, donde explicité el miembro izquierdo y el miembro derecho, y fíjense que ahora, entonces el campo a una distancia d, el área se me va de los dos lados, el 2 se me simplifica con este 4, y tengo una expresión para el campo, la intensidad del campo a una distancia d del plano, que es 2πk sigma. Entonces, finalmente, gracias. Finalmente encontré lo que quería. Encontré una expresión para cuánto vale la intensidad del campo a una distancia de 2π sigma. Así que el campo total, que era este que está acá, es 2π sigma en la dirección x-versor, y acá voy a poner el signo de x, porque para los x positivos el signo de x es 1, para los x negativos el signo de x es -1, y entonces eso lo que me hace es que me explica que para un lado el campo está en x-versor y para otro lado está en menos x-versor, también para los x negativos. Entonces, de esa manera, en definitiva, usamos Gauss para calcular explícitamente cuál es el campo que produce un plano infinito. Y esto lo podemos hacer porque es una situación de mucha simetría, donde el flujo del campo eléctrico se relaciona muy fácilmente con el valor del campo eléctrico en un determinado punto. ¿Está bien? Esto lo hago por eso, porque puedo escribir el flujo de esta manera. En situaciones más generales no voy a poder hacer esto, y por lo tanto no tiene tanta importancia práctica Gauss, ¿se entiende? Pero en situaciones de muy alta simetría sí. Una cosa que les dejo para pensar, por favor, piénsenla, es que después de hacer toda esta cuenta, en definitiva, fíjense que nos dimos cuenta de que la intensidad de campo es independiente de la distancia del plano. Acá no aparece x, no aparece a qué distancia estoy, solamente aparece el signo de x, si estoy de este lado o de este lado, y me pone un signo en positivo o negativo, pero en ningún lado aparece la distancia x. Quiere decir que el campo que genera un plano infinito es constante, vale lo mismo a 1 metro del plano infinito que a 10 kilómetros del plano infinito. ¿Alguien me puede explicar por qué? Me pondría muy contento. No, realmente no se me ocurre, porque encima habíamos visto que era como una de las cosas que pensábamos por la simetría. ¿Qué cosa que pensamos por la simetría? No, esto no contradice la simetría. Lo que pensás por la simetría eran estas tres cosas. E tiene que ser perpendicular al plano, tiene que tener sentidos opuestos, y su intensidad solo puede depender de la distancia del plano. Puede depender. Que sea constante es un tipo de dependencia. ¿Está bien? No contradice eso. Ah, ok, ok. Es un tipo de dependencia. Ahora, encontramos esa dependencia, y lo que yo les dejo para que piensen es, ¿por qué a ustedes les parece que frente a un plano infinito estar a 1 metro es lo mismo que estar a 100 kilómetros? Porque son Profe, cargas infinitas. yo tengo una duda, pero no de lo que. O sea, tengo Otra, una duda dale, de sí. Claro, no es eso, perdón. Ahí en la descripción del campo eléctrico pone que es 2π sigma y sin El x signo, versor. el signo. Sign significa signo de x. ¿Y por qué ponemos eso en vez de poner la que ya habían puesto? No entiendo. No, porque viste que yo te dije que en realidad el campo eléctrico apunta en x versor para el semiespacio de x positivos y en menos x versor para los x negativos. Entonces, fíjate que signo de x es 1 para x positivos y -1 para x negativos. Entonces te hace aparecer un x versor para x positivos y un menos x versor para x negativos. Es una manera compacta
de describir el campo eléctrico en los dos semiespacios. Si no, yo tendría que poner una Ok. llave. ¿Está bien? Gracias, gracias. Bueno, hagamos una cosa. Les dejo esta pregunta para después del intervalo, pero piénsenla mientras toman café. Lo último que quería mostrarles es lo siguiente. Entonces, lo que vimos es que si yo tengo un plano infinito, este, por ejemplo, es el campo eléctrico que genera ese plano infinito que está ubicado en esta posición, ¿no? Es 2π sigma, signo de x, x versor. Entonces, acá en este punto vale lo mismo que en este, que en este, que en este, y del otro lado apunta para el otro lado. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si tengo dos planos infinitos? Y supóngase que el segundo plano infinito lo tengo con carga menos sigma. Como tengo con carga menos sigma, solo el campo generado por el plano azul, negativo, cargado negativamente, tiene esta particularidad, estos valores. Es un campo que ahora se dirige hacia el plano y es constante, ¿vale? 2π sigma, con un signo menos porque acá tengo menos sigma, y el signo ahora siempre lo refiero a donde está el plano, ¿no? A donde está el plano. El segundo plano está en A. Así que cuando estoy con valores más grandes que A, voy a estar en este semiplano, definido para el plano azul, y cuando estoy para valores más chicos que A, voy a estar en el otro semiplano, relevante también para el plano azul. Entonces, acá aparece el signo, no de X, sino de X referido a donde tengo el plano, a lo que me separa, ¿no? Acá lo que pasa es que estaba en 0 el plano, por eso aparecía signo de X menos 0. ¿Está bien? Acá tengo el signo de X menos A. ¿Se entiende la expresión algebraica de esto? Esta es la expresión del campo azul que están viendo acá, con algunos ejemplos. Ahora, lo interesante es que el campo total es la suma de los dos campos, porque los campos vale el principio de superposición. Y fíjense que en intensidad valen lo mismo en distintas regiones, solo que en esta región uno apunta para un lado, otro apunta para otro. Y en esta región uno apunta para un lado y el otro apunta para otro. ¿Está bien? Entonces, solo en la región intermedia, por cómo están dibujados, los dos campos se apoyan. ¿Está bien? Y entonces, en definitiva, el campo total va a ser 0 en esta región, 0 en esta región, y 2 veces el campo que tendría uno solo en esta otra región. O sea, 4π veces sigma en X versor en esta región entre las dos placas. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Perfecto. Bueno, estos ejemplos se los voy a dejar entonces para que lo vean en la práctica. De todas formas, el desarrollo teórico no lo voy a explicar ahora, pero les queda a ustedes como apunte. ¿Está bien? Es un desarrollo que pueden seguir tranquilamente. De todas formas, lo van a ver en la práctica. Así que les propongo ahora hacer un intervalo breve. Disculpen que tiene que ser breve. 10 minutitos, arrancamos 10:05, y vamos a arrancar con alguno de ustedes que me diga por qué el campo es uniforme, el campo producido por un plano infinito. ¿Está bien? Nos vemos en 10 minutos. ¿Sí? Muevan la cabeza, si me dicen que sí. Ok. Ok. Sí. Bueno, perfecto.